¿Por qué un hombre, incluso cuando finge indiferencia, parece luchar contra algo que ni él mismo entiende? ¿Por qué existen miradas que se desvían, palabras que se pierden en la garganta y silencios que dicen más que cualquier confesión? Tal vez ya lo hayas sentido, sin saber explicarlo, esa vibración extraña, como si detrás de cada gesto frío hubiera un deseo febril, sofocado, a punto de desbordarse. Y la pregunta que nadie se atreve a hacer es, ¿qué exactamente esconde un hombre cuando está secretamente enloquecido por una mujer? Hay quienes creen que el amor masculino es simple, directo, previsible, pero esa es la mayor ilusión colectiva de nuestro tiempo, porque el deseo de un hombre no nace en la lógica, emerge del conflicto, de fuerzas primitivas, inconscientes que lo arrastran y lo asustan, y es en ese territorio sombrío, donde se siente dividido entre ceder o resistir, donde nacen las señales más peligrosas, más reveladoras, y paradójicamente, las más ocultas. Jamás lo va a admitir, pero hay comportamientos que no puede controlar, microexpresiones, vacilaciones, alejamientos inexplicables y reapariciones que parecen obra del azar, solo que no lo son. Nada es azar cuando se trata del inconsciente. Y cuando un hombre está secretamente obsesionado contigo, no elige demostrártelo, elige ocultarlo, porque lo que siente, si se expone, lo desarma, lo desmonta, lo desnuda de todas las protecciones que juró cargar. Y es aquí donde la mayoría se equivoca, porque mira lo visible, lo que se dice, lo que se muestra, y no percibe que las verdaderas señales están escondidas en lo que él intenta callar, en los silencios incómodos, en los cambios sutiles de comportamiento, en esa oscilación extraña entre querer alejarse y justo después buscar formas de estar más cerca de ti, incluso sin motivo aparente, porque, en el fondo, él no lucha contra ti, lucha contra sí mismo. Y si crees que ya lo has entendido, la verdad es que esto fue solo el primer rasguño en la superficie, porque existen 4 señales secretas, 4 movimientos ocultos que él jamás admitiría, ni para sí mismo ni para nadie. Señales que intenta suprimir, ocultar, negar, pero que sin darse cuenta terminan escapándose, como rendijas del alma misma. Y si puedes ver eso, si sabes descifrarlo, entonces nada volverá a ser como antes, porque, a partir de ahora, o se entrega por completo, o pasará los próximos meses intentando huir de un deseo que ya es, simplemente, ineludible. Hay algo profundamente incómodo que un hombre siente, pero jamás confiesa, una incomodidad que empieza pequeña, casi imperceptible, como un pinchazo en el inconsciente, y que poco a poco va expandiéndose, ocupando espacios que él ni siquiera sabía que existían dentro de sí. Es extraño, porque en la superficie todo parece normal. Sigue viviendo, trabajando, riendo, fingiendo una tranquilidad que, en el fondo, ya no existe. Pero dentro de él, algo empezó a moverse, algo que no controla, algo que no eligió. Y tal vez ya te hayas dado cuenta de eso. Tal vez hayas sentido ese instante en que sus ojos se desvían. No porque no quiera mirarte, sino porque mirarte empieza a doler. Porque hay un límite invisible. Un punto donde el deseo deja de ser solo atracción y se transforma en incomodidad. Una incomodidad dulce, corrosiva, que mezcla placer y miedo, deseo y rechazo, ganas de huir y una necesidad desesperada de quedarse. Es en ese punto exacto donde todo empieza a cambiar. La primera señal nunca es clara, porque no viene en palabras, no viene en declaraciones, viene en ruidos silenciosos, en pausas que él no puede justificar, en la forma en que se vuelve más ausente, pero, paradójicamente, más atento, como si cada uno de tus gestos hubiera de repente
adquirido un peso insoportable, y él empieza a perderse dentro de ti, incluso mientras intenta fingir que no siente absolutamente nada. El deseo masculino, cuando sobrepasa ciertos límites, deja de ser simple y se convierte no en un campo de batalla, una guerra entre lo que quiere y lo que teme, entre el impulso de lanzarse y el miedo a perderse. Porque en el fondo, un hombre no teme desearte, teme darse cuenta de que está completamente vulnerable frente a ti. Teme darse cuenta de que, a partir de ese punto, ya no hay vuelta atrás. Es en ese juego silencioso donde surge el primer movimiento oculto, el alejamiento inexplicable, ese distanciamiento repentino, esa frialdad sin motivo, esa ausencia que parece decir, ya no siento nada. Pero, si observas con más cuidado, vas a darte cuenta de que esa frialdad no es ausencia, es defensa, es huida, porque estar cerca de ti se ha vuelto, para él, sinónimo de peligro emocional, un peligro que desmonta todo lo que él creía controlar. Y aquí vive la ilusión de casi todas las mujeres, creer que ese distanciamiento significa desinterés, cuando en realidad es exactamente lo contrario. Es justamente cuando él empieza a alejarse que tú te conviertes para él en una obsesión silenciosa, un pensamiento constante, una presencia que intenta arrancar de dentro y ya no puede, porque a partir de aquí ya no es él quien controla el deseo, es el deseo quien empieza a controlarlo a él, y por más que luche, por más que intente convencerse de que todo esto no es más que fantasía, hay algo que lo delata, algo que se escapa, incluso cuando intenta parecer indiferente. Es la mirada, sí, esa mirada que, de repente, se vuelve más larga, más intensa, más pesada. Pero no es una mirada cualquiera, no está hecha de cariño, ni de afecto ligero. Es una mirada que delata conflicto, que carga, al mismo tiempo, deseo y resistencia. Una mirada que dice, sin sonido, sin palabras, tú me desmontas y no sé qué hacer con eso. Y cuanto más intenta huir, más se da cuenta de que está atrapado. Porque el cuerpo miente, las palabras mienten, pero el inconsciente jamás miente. Y es ahí donde surge la segunda señal, sutil, disfrazada, pero devastadora para quien sabe ver. Él empieza a buscar formas indirectas de estar presente en tu vida. Comentarios aleatorios, me gusta, que aparecen de la nada, mensajes que surgen como quien no quiere nada y desaparecen enseguida, como si se arrepintiera de su propio impulso. Y si observas, te vas a dar cuenta, él siempre encuentra la forma de hacerse recordar, sin jamás admitir que te extraña. Lo más cruel de todo esto es que él no lo hace por maldad. En mí no me siento realidad. Está perdido dentro de su propio deseo, dividido entre quererte y no querer que te des cuenta de cuánto te quiere, porque para él, admitir eso es desarmarse. Es renunciar a un poder que cree, inconscientemente, que necesita mantener. Y es exactamente aquí, donde todo se vuelve peligroso, porque esa resistencia solo hace crecer lo que siente. Cuanto más intenta contener, más crece. Cuanto más huye, más se acerca, sin darse cuenta. Es en ese territorio donde el deseo deja de ser deseo y se transforma en obsesión. Pero no una obsesión declarada, descarada. No, es una obsesión silenciosa, sofocada, que quema por dentro. Mientras por fuera, él intenta parecer imperturbable, solo que el propio cuerpo empieza a traicionarlo. Las reacciones son involuntarias. El tono de voz cambia. Las respuestas se vuelven más secas, más rápidas, o al contrario, más lentas, más cuidadosas, como si estuviera luchando, dentro de cada palabra, contra algo que ni él entiende del todo. Y aquí vive una paradoja cruel. Cuanto más intenta evitarte, más te observa. Cuanto más intenta esconderse, más se hace presente en los detalles, en las entrelíneas,
en las coincidencias que, para cualquiera, parecerían casualidad, pero que, para quien sabe leer el lenguaje del inconsciente, son rastros, huellas silenciosas de un deseo que ya no puede controlar, porque en este punto ya no es elección, es compulsión, y tal vez, sin darte cuenta, ya te hayas convertido exactamente en eso en su vida. Una compulsión afectiva, una presencia que ocupa más espacio del que a él le gustaría admitir, un recuerdo que no se disuelve, que no se debilita, que no desaparece. Y cuanto más intenta negarlo, más su propio inconsciente grita, porque el deseo reprimido no desaparece, solo cambia de forma, y vuelve, siempre vuelve, más fuerte, más intenso e infinitamente más peligroso. Y entonces, cuando se da cuenta de que huir ya no funciona, algo dentro de él empieza a colapsar. Es como si todas las defensas, todas las excusas, todas las mentiras que se contó a sí mismo empezaran lentamente a derrumbarse, y es aquí donde surge la tercera señal, la más cruel, la más reveladora, la más incómoda. Empieza a ponerte a prueba. Sí, provoca pequeñas situaciones, crea distancias artificiales, hace comentarios ambiguos, todo para observar cómo reaccionas. No se trata de maldad, no se trata de juego, se trata de miedo, miedo a entregarse y no ser correspondido, miedo a desnudarse y ser rechazado. Pero irónicamente, cuanto más intenta ponerte a pruebas y más se entrega, porque en esas pruebas revela exactamente dónde le duele, dónde teme, dónde sangra, y si eres lo suficientemente sensible para verlo, te darás cuenta de que detrás de cada provocación, de cada silencio, de cada ausencia, existe una petición desesperada de validación, una súplica muda, como si dijera, demuéstrame que no voy a perderme si me entrego a ti. Y aquí comienza un ciclo perverso y profundamente seductor, porque te aleja y espera que lo busques, se cierra, y secretamente desea que intentes abrirlo, se esconde y sueña con que seas capaz de encontrarlo, aún así. Porque, en el fondo, el deseo masculino, cuando supera la barrera del control, se convierte exactamente en eso, una búsqueda desesperada de alguien que sea capaz de atravesar sus propios muros, que sea capaz de ver más allá de la máscara, más allá del miedo, más allá del orgullo. Pero hay un detalle que casi nadie percibe. Cuanto más te pone a prueba, más se está en realidad probando a sí mismo, probando sus propios límites, sus propios miedos, sus propias contradicciones, porque estar frente a ti activa en él no solo el deseo, sino todos los recuerdos inconscientes de abandono, de rechazo, de dolor, de inadecuación, que ha cargado en silencio toda la vida. Y por eso, a veces, desaparece, se cierra, se hace el indiferente, porque estar cerca de ti es como estar cerca de una herida abierta, que ha pasado toda la vida intentando ignorar, y es exactamente eso lo que hace que este deseo sea tan peligroso, porque ya no se trata solo de ti, se trata de todo lo que tú, sin saber, representas en su vida. Te conviertes en espejo, en detonante, en refugio, en amenaza. Tú activas en él lo mejor y lo peor, el amor y el miedo, el deseo y la huida, el control y el caos. Y, si miras bien, te vas a dar cuenta de que cada alejamiento, cada silencio, cada provocación, es en realidad una petición disfrazada, una petición que dice, por favor, demuéstrame que puedo entregarme sin destruirme. Solo que él nunca va a decirte eso, porque para él, admitir ese tipo de vulnerabilidad sería lo mismo que desnudarse en medio de una tormenta. Sería ponerse entero sin garantías, sin certezas, sin protección, y por eso resiste. Y cuanto más resiste, más te vuelves insoportablemente presente dentro de él, porque en este preciso momento ya no eres solo un deseo, ya no eres solo una mujer. Tú
Te has convertido en un enigma, en una adicción, en una prisión dulce, de la que ya no sabe cómo escapar, y es entonces que, casi sin darse cuenta, empieza a desbordarse en pequeñas fallas de control, porque hay un punto en el que el inconsciente ya no pide permiso, simplemente actúa. Y la cuarta señal nace exactamente aquí, en los lapsus, en los descuidos, en los excesos y en las contradicciones que empiezan a escaparse, incluso en contra de su voluntad. Es ese día en que te busca, sin ningún motivo. Ese comentario fuera de contexto, ese mensaje que borra justo después, o esa desaparición repentina, seguida de una reaparición desconcertante, como si nada hubiera pasado, solo que esta vez algo ha cambiado. Lo sientes, lo percibes, respiras ese cambio en el aire, como quien siente el olor de la lluvia antes de que caiga. Su cuerpo empieza a hablar más fuerte que cualquier justificación racional. El tono de su voz cambia. Las palabras se vuelven cuidadosamente escogidas o peligrosamente desordenadas. Las miradas se hacen más largas y al mismo tiempo más huidizas, porque ya no puede mirarte mucho tiempo, sin entregarse, y cuando te mira, es como si el mundo entero se derrumbara dentro de él, porque mirarte en esta etapa es como mirar directamente aquello que más desea y más teme al mismo tiempo. Aquí nace una verdad que pocos están preparados para escuchar. Cuando un hombre empieza a desearte a este nivel, no desea solo tu cuerpo, desea, inconscientemente, ser validado por tu presencia, ser aceptado, ser reconocido, ser visto, porque por más que intente parecer seguro, independiente, fuerte, existe dentro de él un niño no visto, una parte olvidada de su propia historia que aprendió desde muy temprano a esconder lo que siente, y ahora, frente a ti, esa parte empieza a gritar. Pero ese grito no viene en palabras, viene en impulsos, en confesiones inconexas, en cambios de humor, en mensajes que dicen una cosa y significan otra. Puede decirte que no quiere volver a verte y el mismo día buscar una excusa para saber si estás bien. Puede ignorarte públicamente y observarte en silencio, como quien no puede y tampoco quiere olvidarte, porque en este punto el deseo ya no tiene dueño, se ha vuelto autónomo, se ha vuelto una fuerza que actúa por él, a pesar de él, y es aquí, exactamente aquí, donde te das cuenta de lo dividido que está, porque, por un lado, necesita desesperadamente protegerse de ti, y, por otro, necesita desesperadamente ser encontrado por ti. Es como si dijera, sin decir, sálvame de mí, sálvame de lo que siento, porque solo ya no sé cómo lidiar con esto. Y cuanto más intenta sofocar, más el propio deseo encuentra grietas por donde escapar, en las palabras, en los gestos, en las miradas, en las ausencias y en las reapariciones que nunca son por casualidad, solo que hay un límite, un punto donde el conflicto interno se vuelve insoportable, y cuando ese punto llega, solo tiene dos opciones: o se rinde por completo, o se aleja como nunca antes. Pero aquí está la paradoja: incluso cuando intenta huir, incluso cuando desaparece, incluso cuando finge haberte olvidado, él lleva, en cada pedazo de su cuerpo, en cada rincón de su mente, la marca invisible de tu presencia. Porque a estas alturas ya no eres solo alguien que desea. Te has convertido en la ausencia que ya no sabe cómo llenar. Y entonces, en ese silencio brutal donde el mundo parece desmoronarse, lo invisible se vuelve explícito. Ese espacio entre ustedes que grita más fuerte que cualquier palabra jamás podría. Es aquí donde la última señal se revela, no como una confesión abierta, sino como una sombra que lo persigue, un fantasma que lo hace volver, incluso cuando intenta alejarse, porque no está luchando solo contra ti, está luchando contra sí mismo,
contra una tormenta interna que lo arrastra hacia el abismo del deseo y de la negación. Y es en esa lucha silenciosa donde tu presencia se vuelve ineludible, un imán que lo atrapa en un ciclo de espera y retorno, de huida y búsqueda. Lo sientes, tal vez incluso sin darte cuenta, cómo vacila entre el valor y el miedo, cómo cada paso hacia ti va acompañado de un retroceso igualmente intenso. Esa danza caótica es un teatro donde interpreta papeles que ni él mismo entiende, un drama donde el protagonista está dividido entre el deseo de entregarse y la necesidad de protegerse. Y cada gesto tuyo, cada palabra no dicha, cada mirada que no soporta sostener, se convierte en combustible para esa llama que arde, sin apagarse jamás. No es un deseo común, no es un querer simple, es una obsesión intrincada, un nudo apretado en el pecho que no se deshace, una urgencia que atraviesa los días e invade los sueños, lo esconde, lo disfraza, lo niega, pero no lo controla, porque ese sentimiento que intenta sepultar vive en capas profundas, donde la consciencia no alcanza, donde el miedo se mezcla con el fascinación y la razón se rinde ante lo que es imposible negar. Es ahí, en el fondo de su ser, donde dejaste una marca imborrable, una cicatriz que arde en silencio. Y lo más cruel de todo esto es que él mismo no sabe que está preso, que se ha convertido en prisionero de esa conexión invisible que lo arrastra hacia ti, como un río arrastra al mar. Intenta romperla, intenta resistir, pero la corriente es demasiado fuerte, implacable, y tú, incluso sin palabras, te conviertes en el ancla que mantiene su barco flotando en esta tormenta emocional, porque en algún lugar dentro de él reconoce que tú eres la única capaz de disipar esa tormenta o de ahogarlo por completo. Ahora, todo depende del próximo movimiento. Si cede, será una entrega total, sin retorno, una rendición que puede llevar a la liberación o a la perdición. Si huye, será una ausencia que grita, una sombra que resuena en el vacío de la espera. Pero debes saber, en cualquiera de los caminos, lo que fue despertado no desaparece, porque el deseo verdadero no muere, se transforma, se expande, se convierte en una presencia constante, en una obsesión silenciosa, en un secreto que él carga, incluso cuando esconde todo. Lo que quedó entre ustedes no es solo un juego de apariencias ni un eco pasajero en el tiempo. Es un tejido delicado y denso, entrelazado por hilos invisibles que se extienden mucho más allá de lo que se ve o se dice. Es como una melodía antigua que resuena en las profundidades del inconsciente y que insiste en ser escuchada, incluso cuando todo a su alrededor parece silencio. Esta experiencia que acabas de atravesar es más que una historia. Es un espejo que refleja las sombras y las luces guardadas dentro de cada corazón. Pregúntate, ¿cuántas veces nos hemos perdido intentando entender al otro mientras ignoramos el abismo que se abre dentro de nosotros mismos? ¿Cuántas veces la negación, el miedo o la huida son solo caras distintas de un deseo que se niega a morir? Ese es el secreto oculto entre las líneas del comportamiento humano, una invitación silenciosa a mirar hacia adentro, a reconocer las propias heridas y quizás permitir que ellas se conviertan en puertas hacia algo más profundo, más verdadero. Y cuando la mirada se vuelve hacia el interior, algo empieza a cambiar. No es un cambio brusco, sino una transformación sutil, como la luz que invade la oscuridad poco a poco, sin prisa, sin estruendo. Lo que parecía un enigma externo empieza a revelar sus contornos internos. Y ahí, en 1900, el corazón de ese reconocimiento, surge una posibilidad real de liberación. Liberación del miedo, de las máscaras, de las cadenas invisibles que nos impiden sentir, desear, ser completos. Así que, permite que esta inquietud que ahora quedó reverberando no se disuelva en el aire, que sea la chispa que encienda la llama de tu propio despertar. Un despertar que no exige respuestas inmediatas, pero que invita a un viaje continuo de autoconocimiento y valentía, porque el mayor secreto siempre
Está oculto donde menos esperamos, dentro de nosotros mismos, esperando el momento justo es para florecer. Si sentiste este llamado, esta pulsación que toca lo más profundo del alma, no dejes que desaparezca en silencio. Dale me gusta, comparte, comenta tu experiencia y suscríbete para seguir en este viaje de descubrimientos. Aquí, cada paso es una invitación a ir más allá de lo que los ojos pueden ver, a escuchar lo que el corazón insiste en susurrar. Únete a este viaje, porque el verdadero encuentro comienza cuando decidimos mirar hacia adentro y dejar de huir de lo que somos.